Estamos estudiando, como ustedes bien saben, la epístola de segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, y estamos en el capítulo 10. Segunda de Corintios 10. ¿Tienen sus Biblias? Si alguien necesita Biblia, pueden levantar su mano y se le puede llevar una prestada. Parece que todos tienen sus Biblias. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10. Estoy dando tiempo para que cada quien localice el texto. Vamos a ver los primeros 7 versículos hoy. Y luego entonces en otra oportunidad pues continuaremos con el resto del pasaje. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según las apariencias. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. La iglesia de Corinto era una iglesia muy rica en dones espirituales. El apóstol Pablo le llega a decir que aparentemente ellos no tenían la ausencia de ningún don, pero sin embargo, siendo una iglesia rica en dones espirituales, era una iglesia que carecía de discernimiento y de profundidad espiritual, era una iglesia muy superficial en todo. Sabemos por las 2 epístolas que les escribe el apóstol Pablo y de la cual tenemos nosotros aquí evidencia, que en primer lugar era una iglesia donde había serias divisiones, muchas divisiones. A pesar de que tenían todo, comenzando por una excelente ubicación en una ciudad que era una ciudad puerto donde pues fluían muchas personas y donde había habido un gran crecimiento en la iglesia, donde el apóstol Pablo había dedicado un tiempo allá para forjarla, formarla y dejarlos bien cimentados en la palabra de Dios. Sin embargo, esta iglesia era una iglesia donde lo que predominaba era la carnalidad. La carnalidad. Era una iglesia que había sido seducida por falsos maestros. Y no solamente eso, sino que había aceptado estas enseñanzas heréticas que los falsos maestros habían introducido luego que el apóstol Pablo había salido de allá. De hecho, ellos habían llegado al extremo tal en la iglesia de los Corintios que habían consentido tolerando pecados de hermanos de la congregación que eran aún fuera de la iglesia un escándalo lo que ellos estaban haciendo. Y sin embargo ellos estaban como si nada hubiera pasado, ¿verdad?, dentro de la iglesia, con una tolerancia terrible. Pero para colmo, además de todo esto, e influidos por los falsos maestros, llegó un momento en el que ellos habían resistido a la autoridad apostólica de aquel que les había predicado el evangelio, que había fundado la iglesia y que le había enseñado la doctrina de Cristo. O sea que era una iglesia que se negaba a reconocer la autoridad apostólica del apóstol Pablo, pese a haber sido él su padre espiritual. En otras palabras, era una iglesia ingrata inclusive, ¿verdad? Ingrata, porque en vez de, como decía el apóstol Pablo, de ser estimado por ellos, pues todo lo contrario, lo que tendían era a menospreciarle. Consecuentemente, nosotros sabemos que en esta epístola el apóstol Pablo les escribe con el propósito, en primer lugar, de explicarle y defender el ministerio apostólico de él. Y ya hemos visto varios capítulos donde el apóstol Pablo presenta defensa de su ministerio y cómo su ministerio no era un ministerio que provenía de hombre, ni mucho menos, sino que Dios lo había establecido a él a fin de que él pudiese llevar el evangelio entre los gentiles y así establecer iglesias como era la propia iglesia de Corinto. Además de esto, el apóstol Pablo tiene que exhortarle a que
haya entre ellos unidad, porque era una iglesia con grandes divisiones. Unos tenían sus favoritos y otros tenían sus otros favoritos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. Acuérdense que Apolo también había estado con Pablo allá enseñando. En fin, el hecho era que era una iglesia que había gran división y a consecuencia también de las actitudes diversas frente al pecado que predominaba dentro de la iglesia, pues también esto había traído ciertos resentimientos de unos hermanos en contra de otros. Entonces esta carta propone, además de exhortarle a la unidad y a la reconciliación, animarles a que fueran adelante con algo que ellos se habían propuesto con anterioridad y que lo vimos la semana pasada, que era enviar una ofrenda, así como lo habían hecho los hermanos de Macedonia. También ellos habían tenido el propósito de enviar una ofrenda para los santos en Jerusalén, aquellos que estaban pasando por penurias y necesidades en la iglesia en Jerusalén. Y además de esto, el apóstol Pablo no pierde la ocasión para advertirle en cuanto a las enseñanzas heréticas de los falsos apóstoles. Y les va a decir, lo vamos a ver la semana que viene seguramente, estos son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, es muy claro Pablo, muy claro, pero dentro de todo esto, y es lo que vamos a ver y lo que voy a poner el énfasis en esta mañana, es el hecho de que el apóstol Pablo no tiene tapujos de ninguna manera para acusarles a los hermanos de la iglesia de Corintios de ser personas muy superficiales. Personas que sencillamente cuando tomaban en consideración las cosas que cotidianamente se sucedían, ellos lo veían con una ligereza, ¿verdad? Y qué pena, porque hoy día muchas iglesias son así. Son iglesias ligeras, iglesias donde los hermanos son muy superficiales, muy ligeros, o sea, se congregan, son cristianos, pero realmente es aquello de la vida light, del evangelio ligero, ¿verdad? De la falta de compromiso. Realmente estos hermanos de la iglesia de Corinto eran personas las cuales no tenían absolutamente ningún tipo de discernimiento ni profundidad espiritual. Y por eso eran tan vulnerables precisamente a las falsas enseñanzas, a los falsos maestros, a las falsas influencias. Y por eso precisamente subestimaban y menospreciaban a aquel que realmente les había llevado la verdad del Evangelio, al apóstol Pablo. Inclusive lo acusaban del hecho de que él por carta era un duro escribiendo. Por carta él se plantaba, pero dice, pero cuando viene total, cuando él está aquí es un blandito, que no dice nada. Y habían malinterpretado la actitud condescendiente del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando de todo esto. Por eso le dice en el primer versículo, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros. Dice, más ausente soy osado. O sea, aunque ustedes ven que yo me atrevo a decirle las cosas por carta y cuando estoy allá más bien me comporto con humildad, no con esa autoridad apostólica, ¿verdad? Dice, sin embargo, no se confundan, no se confundan. Vamos a ver esta mañana un mensaje que yo he titulado un enfoque superficial, que era precisamente lo que le sucedía a los hermanos de la iglesia de Corinto. Y es lo que a nosotros no nos debe pasar nunca. Cuando yo digo a nosotros es a ti, a mí, ¿verdad? No nos debe pasar nunca, y como iglesia muchísimo menos, de ver las cosas por arribita. Fíjense lo que dice, como le dice el apóstol Pablo en el versículo 7, miráis las cosas, dice, ¿cómo? Según las apariencias, o sea, en otras palabras, ven una cosa y como lo ven así es. No se ponen realmente a discernir o a profundizar qué es lo que está sucediendo. Y la primera cosa en la que nosotros notamos que los hermanos de la iglesia de Corinto eran superficiales, muy superficiales, era al momento de interpretar precisamente la actitud del apóstol Pablo, la mansedumbre y la ternura de Pablo, porque ellos las interpretaban como debilidad. O sea, el hecho de que Pablo actuase guiado por el Espíritu Santo, con mansedumbre y con ternura, que es como realmente las cosas deben conseguirse. No por imposición, no por obligación, no por demandas humanas. Es como el Espíritu Santo trabaja, ¿verdad? Pues sin embargo ellos interpretaban esto como que Pablo era una persona débil. Fíjense qué interesante que el apóstol Pablo dice, yo os ruego, dice, por la mansedumbre y ternura de ¿quién dice? De Cristo, y está refiriéndose a la manera como él actuaba. Dice, yo actúo con la mansedumbre y con la ternura de Cristo, ¿verdad? Y yo ruego por esto mismo, ¿verdad? Que no se pierdan, que no se equivoquen, porque ustedes me están acusando a mí de ser inclusive cobarde, pusilánime, una persona de doble ánimo, una persona que dice una cosa cuando está lejos, pero que otra vez cuando está cerca dice otra cosa, y no es así. Él dice, nunca lo que yo les he enseñado a ustedes ha sido sí y no.
sino sí en Él. O sea, siempre con certeza, con seguridad, no con doble ánimo, no con doble cara. Sin embargo, ellos eran superficiales porque no sabían interpretar correctamente que se trataba de humildad y de ninguna manera de cobardía. No era que Pablo tenía temor a ellos ofenderlos, ni mucho menos. Fíjense lo que dice el versículo 10 y el versículo 11. Versículo 10 y 11. Dice, porque a la verdad dicen, o sea, lo decían los corintios, ¿no? Las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil. Y la palabra, o sea, lo que dice él, lo podemos menospreciar. Y el apóstol Pablo tiene que decirle, esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. El menosprecio no procedía de ninguna manera. Y Pablo estaba resuelto a proceder, ¿verdad?, como fuera necesario, sancionando toda rebeldía. Y por eso en el versículo 2 le dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. ¿Por qué? Porque la iglesia había menospreciado al apóstol Pablo como consecuencia de que lo habían visto actuar de una manera mansa y de una manera tierna. Eso es tan frecuente que sucede, hermanos, tan frecuente que sucede. Y eso es falta de discernimiento espiritual. Eso es superficialidad. Vemos por afuera y según la apariencia nosotros juzgamos. Y muchas veces sucede en el sentido contrario. Prejuzgamos a personas por las apariencias y les calificamos como personas tal vez autoritarias, tal vez interesadas, tal vez malintencionadas. Pero es muy frecuente que suceda que nosotros, en base a lo que oímos y lo que vemos, nosotros califiquemos a los siervos de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es peligroso, es sumamente peligroso. Esto es una falta de un correcto enfoque espiritual, lo que le estaba sucediendo precisamente a ellos. La mansedumbre y la ternura que evidenciaba Pablo cuando trataba con los corintios, cuando les escribía a los corintios, cuando estaba en medio de los corintios, cuando iba a la iglesia de los corintios, cuando enviaba a alguien a la iglesia de los corintios, ¿verdad? No era debilidad, era sencillamente el Espíritu Santo, el carácter de Cristo reflejado en el apóstol a favor de la iglesia. Eran una iglesia de hermanos superficiales. En segundo lugar, ellos eran superficiales porque tendían a confundir lo que era la naturaleza carnal con la conducta carnal. Yo tengo un hermano muy querido que frecuentemente dice, yo soy carnal, y lo toma como una excusa o como un argumento para justificar actitudes. Bueno, pues no debemos ser carnales, de ninguna manera debemos ser carnales. En el apóstol 3, en el capítulo 3, en el versículo 3, el apóstol Pablo dice, pues aunque andamos en la carne, ¿qué dice? No militamos según la carne. Es cierto, somos seres humanos. Somos seres humanos. O sea, estamos en la carne, carne y hueso es lo que somos, ¿verdad? Y realmente somos personas completamente vulnerables, falibles, mortales, pecadores, sin lugar a duda. Pero hay una diferencia en nosotros. La gran diferencia que tenemos con los que están afuera es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Consecuentemente, la Biblia dice que nosotros somos espirituales. Tanto así que la Biblia asegura que el cristiano tiene la mente de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a abundar más sobre eso dentro de un rato. Consecuentemente, es un grave error confundir la naturaleza carnal, que es común a todos los seres humanos, cristianos o no, con el hecho de tener una conducta carnal y justificarla como consecuencia de que sencillamente somos seres humanos. Las expectativas de Dios para con su pueblo son completamente diferentes a las que tiene con respecto al resto. Por eso el apóstol Pablo tiene que corregirle. Fíjense en 1 Corintios, un poquito atrás, capítulo 3. 1 Corintios, capítulo 3, cómo era esta iglesia. Versículo 1, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 3, 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. Debieran ser espirituales, pero eran carnales.
como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Dice, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Usted diría, bueno, pero ¿y cómo qué quiere que anden? Como cristianos, como seres espirituales. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a continuar sobre esto. Pero fíjense que ciertamente era una iglesia sumamente carnal, eran niños espirituales. Niños en Cristo, como dice. Y la característica fundamental de un niño espiritual es que no tiene discernimiento. Por mucho que tú quieras razonarle y por mucho que tú quieras que él deduzca y concluya, sencillamente no puede hacerlo porque es un niño. No tiene discernimiento espiritual. Y es triste cuando a los hermanos le pasan los años y siguen siendo niños en Cristo, como eran los hermanos de Corintios. Niños dominados por las pasiones humanas. Como dice, tenéis celos, contiendas, disensiones. Dice, ¿no sois carnales? Son evidencias, estas pasiones humanas de la carnalidad de estos hermanos de Corintios. Y no solamente eso, sino que eran realmente seguidores, siendo cristianos, eran seguidores de hombres. Uno decía, yo me identifico con Pablo. El otro decía, yo me identifico con Apolo. Y otro decía, no, yo soy más espiritual que ustedes dos porque yo me identifico con Cristo. ¡Ja! Necesitan de un liderazgo fuerte, no como el del apóstol Pablo, que era un blandito, que era una persona mansa y tierna, sino como de aquellos falsos maestros que tenían allá para que le impusieran entonces las normas y las reglas extrabíblicas y de esa manera mantenerlo dentro del carril. Es triste eso, pero es frecuente que algunos cristianos, verdaderos cristianos, se confundan y confundan realmente por su falta de discernimiento y excusen un comportamiento o una conducta completamente carnal como una consecuencia de que ellos son seres humanos sencillamente. Somos seres humanos, pero no somos seres humanos comunes. Claro que no lo somos. Estos estaban en Corintios supeditados a los deseos de la carne, a sus apetitos, a sus gustos, a sus sentimientos. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, le dice a los cristianos, amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, es cierto, somos seres humanos, pero hay cosas de las cuales nosotros no podemos de ninguna manera darle cuerpo, dejar que tomen cuerpo, darle rienda suelta. Os abstengáis de estos deseos carnales. ¿Por qué? Porque batallan contra el alma. Y hermanos, no podemos nosotros de ninguna manera justificarnos en nuestra naturaleza para ser espiritualmente personas carnales. El apóstol Pablo le decía muy claramente, es verdad, andamos en la carne, pero aunque andamos en la carne, no se pierdan, hermanos de Corintios, que no militamos según la carne. Ese no es el ejército al que yo pertenezco. Esa no es la compañía de la cual yo formo parte. No es en la carne, de ninguna manera. La militancia nuestra, hermanos, como bien sabemos, es una militancia espiritual. Nuestro ejército es el ejército de los santos, de los redimidos del Señor, de los heraldos del Evangelio, de aquellos a los cuales el Señor prometió, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquellos que tenemos como comandante en jefe a nuestro Señor. El comandante en jefe es Cristo mismo. A ese precisamente ejército es que nosotros pertenecemos. Y el adversario nuestro, el enemigo de nosotros, es el diablo. No son seres humanos. La Biblia lo aclara muy bien. Cuando el propio apóstol Pedro dice, sed sobrios y velad, o sea, estén atentos, porque vuestro adversario, ¿quién dice? El diablo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el adversario nuestro es Satanás, ciertamente. Él y sus demonios que están una vez y otra vez
librando batallas espirituales con el propósito de tirarnos por tierra. Por eso es que Efesios aclara que nosotros tenemos una lucha espiritual cuando dice no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Por qué? Porque no somos carnales, no es en el plano de la carne. Dice, nuestro problema va mucho más allá, aunque aparente ser contra carne y sangre. Uy, ¿cuántas veces se me olvida a mí eso? ¿Con qué frecuencia me sucede? Pero realmente no es una lucha contra carne y sangre. Dice, sino contra potestades, contra principados, contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes, que son lo que motivan, mueven, ¿verdad?, a aquellos que se nos presentan como adversarios y que muchas veces no son otra cosa que víctimas de estas potestades que los mueven para agredir de alguna manera a los que militan en el ejército del Señor. Hermanos, nuestra militancia es espiritual y cuando nosotros confundimos la naturaleza carnal con la conducta carnal, lo que hacemos nosotros pura y simplemente es tratar de justificar o, en algunos casos inclusive, desvirtuar el enfoque correcto de dónde viene el ataque y con qué propósitos se sucede. Hermanos, estamos hablando de un enfoque superficial. Los hermanos de Corintios tenían un enfoque muy superficial y manifestaban su superficialidad en primer lugar cuando malinterpretaban el carácter del apóstol Pablo, su mansedumbre y su ternura como una debilidad. Y en segundo lugar, cuando ellos se justificaban en su naturaleza e inclusive llegaban a acusar al apóstol Pablo de ser una persona movida por la carne, al punto tal de que el apóstol Pablo tiene que aclararle, yo no milito según la carne. Ustedes tal vez sí, pero yo no. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. El tercer punto de este mensaje de esta mañana, quiero decirle realmente que este mensaje ha sido de mucha bendición para mi vida estudiar para este mensaje. Me ha aclarado muchísimas cosas, me ha permitido aclarar muchísimas cosas. Es que realmente los hermanos de Corinto eran muy superficiales cuando ellos pretendían con armas carnales destruir fortalezas espirituales. Vuelvo y repito. Eran y actuaban muy superficialmente cuando pretendían con armas carnales destruir fortalezas espirituales. Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia, ¿qué dice? No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Hay tanto que he aprendido yo. En primer lugar, yo he aprendido que conforme el apóstol Pablo enseña aquí de una manera muy clara, el campo de batalla, donde se libran realmente las batallas espirituales, está aquí, en la mente, en los pensamientos. Fíjense la expresión del apóstol Pablo en el versículo 5, cuando dice derribando, ¿qué dice? Argumentos. ¿De dónde parten los argumentos? De aquí. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El conocimiento. Dice, y llevando cautivo, ¿qué cosa dice? Todo pensamiento. Es un problema mental, es un asunto de la mente. La batalla realmente se libra aquí arriba. Y es muy simple. La mente es la que controla los pensamientos, ¿verdad que sí? La mente te controla los pensamientos. Y los pensamientos entonces controlan ¿qué cosa? Las emociones, cómo nos sentimos. Y las emociones entonces controlan ¿qué cosas? Las actitudes que tomamos. En función de cómo nosotros nos sentimos, nosotros entonces tomamos una determinada actitud. Y en función de esa actitud, entonces las actitudes determinan ¿cuál? ¿Qué cosa? Nuestro comportamiento. En función de eso actuamos. Qué interesante, qué interesante. La mente que controla nuestros pensamientos, y estos pensamientos a su vez controlan nuestras emociones, estas emociones a su vez nos hacen tomar actitudes que derivan en determinados comportamientos o conductas. Por eso el apóstol Pablo hace referencia directamente aquí a una serie de fortalezas que realmente están aquí en la mente. Están en la mente.
El campo de batalla es la mente, los pensamientos, cuando se libran batallas espirituales. Por eso muchas veces la psicología humana, podemos decir con seguridad, no tiene la herramienta, el arma necesaria para poder combatir en este tipo de lucha. Es como si tú tuvieras un búnker, ¿no?, de hormigón armado, forrado en acero, y tú le disparas con una flecha. No hay ninguna posibilidad de que tú tengas ninguna victoria en esa situación. Y aquí se está hablando de fortalezas, y vamos a abundar mucho sobre eso, mucho sobre esto. Consecuentemente, la Escritura enlista el tipo de recursos que el cristiano tiene para librar sus luchas. Hay dos tipos de lucha. Una lucha es la lucha defensiva, ¿verdad? Y la otra es la ofensiva. La lucha defensiva nosotros la vemos muy claramente en Efesios capítulo 6. Ustedes quieren ir al texto, vayan allá conmigo. Efesios capítulo 6 nos dice cómo nosotros podemos defendernos, protegernos de los dardos de fuego del maligno. Efesios capítulo 6, versículo 12. Vayan conmigo allá, hermanos. Efesios 6, en el versículo 12, dice: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué dice luego entonces? Por tanto, porque es una lucha espiritual, versículo 13, ¿verdad? Porque no es una lucha contra seres humanos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y esto tiene mucha significancia, el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tenemos nosotros las herramientas que el Señor nos da para defendernos de los ataques de Satanás. ¿Correcto? Yo no voy a abundar sobre ellos. Pero hay otro tipo de guerra, que es la guerra ofensiva, y es a la que se está refiriendo el apóstol Pablo acá precisamente, cuando dice en el versículo 4 de 2 de Corintios 10, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en el Señor para destruir fortaleza, para atacar y destruir. Ya no está hablando de defenderse, sino de atacar. Y se trata de un ataque ofensivo precisamente. Un ataque ofensivo, espero que me estén siguiendo bien, ¿verdad? Espero que me estén siguiendo bien, porque esto es importante, es muy importante. Un ataque ofensivo que va dirigido a destruir esas fortalezas que Satanás erige en nuestras mentes. ¿Me captaron? El campo de batalla es la mente, los pensamientos. Pensamientos que Satanás fija en nosotros y que se constituyen en baluarte, en fortalezas inexpugnables. Y desde ahí entonces nosotros comenzamos a ser controlados por nuestras emociones, comenzamos a cambiar nuestras actitudes, a comportarnos de una manera que no va acorde a lo que Dios quiere. Porque no es de ninguna manera algo que parte de una profundidad, sino de una visión superficial de la circunstancia. A eso me refiero. Consecuentemente, los hermanos de Corintio eran muy superficiales cuando pretendían con armas carnales destruir fortalezas espirituales. No era un asunto de a quién se aliaban o a quién seguían o cuál era su líder espiritual. O si realmente los que le estaban enseñando que la resurrección ya se había efectuado tenían razón, o si Pablo era o no era una persona fuerte, o si era una persona valente, o si tenía el derecho apostólico o no lo tenía. No se trataba de todo eso. No se trataba realmente de eso. Se trataba de cómo Satanás había influido en sus mentes, estableciendo ahí una serie de baluartes, casernas, desde donde
prácticamente mantenía bajo control el avance espiritual de la iglesia de los Corintios. Estos hermanos, los hermanos de Corintios, eran superficiales cuando ellos estaban subestimando el peligro que representaban estas fortalezas. Fortalezas demoníacas que se establecen en nuestras vidas como consecuencia de que Satanás las siembra en nuestra mente. ¿Y saben una cosa? Dice el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. El apóstol Pablo dice, hay que destruir esta fortaleza, hay que derribar estos argumentos, hay que sencillamente tirar por tierra todo aquello que se levanta contra la verdad revelada del Señor, el conocimiento del Señor. Hay necesariamente que tomar esos pensamientos y meterlos bajo cautividad, bajo cautiverio, supeditarlos al Señor Jesucristo. Estas fortalezas, hermanos, fortalezas demoníacas, son erigidas por Satanás en nosotros con el propósito de que nosotros no avancemos. No avancemos y no nos apropiemos de las promesas de Dios. Ustedes recuerdan cuando los ejércitos del Señor, las huestes israelitas, iban a entrar en la tierra prometida. ¿Ok? Ya iban a entrar en la tierra prometida y Josué, general, capitán de los ejércitos israelitas, lo que hace es que envía una serie de espías para que vean, investigaran cómo era todo por allá. Y cuando estos espías regresan, ¿verdad? Ellos dan informe también en cuanto a la ciudad de Jericó. Y ellos saben que hay una ciudad muy grande que está ahí por ahí delante. Y que esta ciudad amurallada, con unas murallas con dimensiones increíbles, lo pueden leer en la Biblia, era una ciudad prácticamente una fortaleza inexpugnable. Y era necesario echar al piso la ciudad de Jericó, la fortaleza amurallada de Jericó, porque si no, no iban jamás a poder pasar a tomar posesión de la promesa del Señor en la tierra que fluye leche y miel. Y cuando se habla de una fortaleza, esta fortaleza que con las armas espirituales podemos destruir y debemos destruir, se ilustra perfectamente bien con la ciudad de Jericó. Ustedes recuerdan que durante 7 días estuvieron dando vueltas alrededor de la ciudad hasta que el mismo Señor permitió que todas esas murallas se fueran al piso. Y vino una sentencia divina sobre Jericó de que no sería jamás vuelta a reconstruir. Pero Jericó era el obstáculo para que los israelitas pudieran tomar posesión de la tierra prometida. Y lo que pasa es exactamente eso, que Satanás pone una serie de bastiones que fortifican muy bien a fin de que nosotros sencillamente nos bloqueemos para ir adelante. Confieso, hermano, que he estado experimentando tantas luchas como consecuencia de no haber identificado realmente este tipo de bastiones en mi vida. Y en el último año, hermanos, ¿cuántos se han erigido? ¿Cuántos? Oposiciones demoníacas que se presentan con rostros humanos y a veces inclusive sin rostros, con el propósito de sembrar bastiones fortificados en la mente. De hecho, muchas veces estas fortalezas que Satanás erige vienen desde antes de nuestra conversión y están todavía ahí presentes. Por ejemplo, un gran impedimento para que una persona realmente pueda echar adelante y tomar posesión de las promesas del Señor es la arrogancia. Óyeme, y se establece y sale de aquí y nos coloca en una posición en la cual sencillamente no podemos avanzar en nuestra vida cristiana porque Dios resiste a los soberbios, solamente da gracia a los humildes. El orgullo, el creernos ser algo, no solamente el creernos superior a los demás, sino el creernos ser algo. Hay muchos más. La envidia,
Nos convertimos al Señor Jesucristo, pero ese sentimiento de envidia, eso de tener los ojos fijos en los que los demás tienen, hacen, logran, es algo que muchas veces se convierte realmente en una fortaleza que no nos deja avanzar y que a veces se transmite, inclusive se traduce a celos espirituales con otros hermanos. Fortalezas, las raíces de amargura, la imposibilidad de perdonar. Eso es algo que sencillamente siembra a una persona. Y cada vez que el Espíritu Santo quiere hacer una obra en nosotros, y cada vez que trae a colación cómo hemos sido nosotros perdonados, se bloquea nuestra mente como consecuencia de esas raíces de amarguras, de esos rencores que muchas veces hay en nosotros. La intemperancia. Hermanos creyentes, a veces con años, y todavía, óyeme, no lo toques ni con el pétalo de una rosa, porque ¡wup!, se enciende, se inflama. Y se inflaman en sus hogares, y se inflaman en sus lugares de trabajo, y se inflaman en la iglesia, y son personas que de cualquier cosita hay que tenerle cuidado. La manera como se inflaman. Intemperancia, falta de control, de dominio propio. Cobardía o temores. Yo nunca en mi vida había experimentado tantos temores como lo he hecho durante este año. Lo confieso, me avergüenzo. Pero otras cosas también. La autosuficiencia. Estoy en cierta manera haciendo una confesión pública. El creer que por nosotros mismos somos capaces de lograr algo como de nosotros mismos. Cuando dice la Escritura que cualquier competencia que haya en nosotros es algo que proviene del Señor. Y estas cosas se convierten en obstáculos grandes para que nosotros podamos apropiarnos de la promesa del Señor. Algunos la mentira, la falsedad, o en otros el egoísmo. Pasan los años, tienen a Cristo, pero vinieron y permanecen sin arrepentirse de ese pecado. Y eso está aquí en su mente y sale a flote, aflora inmediatamente, y el diablo lo estimula y lo incentiva cuando nosotros debemos caminar hacia adelante. Hermanos, hay muchas fortalezas que Satanás pone aquí. Y cuando hablamos de fortalezas, no se vayan a confundir, no estamos hablando en términos positivos. Una fortaleza es como decir la fortaleza Osama, un bastión, un baluarte. Eran aquellos lugares con grandes murallas, con lugares desde donde se podía contraatacar, que no había manera de que tú pudieras tomarlo por asalto, por la protección que tenían, erigidos en roca, en lugares altos, donde todo el que se acercara en los alrededores terminaba indefectiblemente vencido. Y eso es lo que Satanás precisamente hace con nosotros. Hay fortalezas que vienen y permanecen desde antes de nuestra conversión, pero hay otras que son consecuencia de la implantación de Satanás, de ellas en nuestras mentes, como, oigan bien, como fruto de una tolerancia al pecado personal. A veces somos tan consecuentes con nuestro propio pecado que llega un momento en el cual hay fortalezas con las cuales no podemos vencer. Por ejemplo, voy a poner alguna ilustración. Me vienen ejemplos a la mente, pero no, evidentemente no lo voy a mencionar. Hermanos que dicen, por ejemplo, yo siento, ¿verdad?, que el Señor lo que quiere para mí, o yo, lo que yo siento que debo hacer, los sentimientos Los sentimientos vienen desde aquí,
Los sentimientos son el reflejo del efecto en la mente de los pensamientos que mueven las emociones. Ok, entonces yo siento tal cosa. Y esa cosa puede estar completamente divorciada de la voluntad de Dios, de lo que la palabra de Dios enseña, pero eso es lo que yo siento. Que yo no siento deseos, o que yo sí siento deseos, o que lo que yo quiero, o lo que Dios ha puesto en mi corazón, mucho cuidado, si no fue Dios que lo puso en mi corazón. Yo siento que el Señor lo que quiere, cuidado, mucho cuidado, porque como nos sentimos, puede ser muy engañoso. Dice la Biblia que engañoso es el corazón. ¿Y qué más dice? Dice, ¿quién lo conocerá? Solo Dios, que discierne y que escudriña los corazones. A veces, hermanos, viene como consecuencia de la influencia del mundo caído. Cuando abrimos esa compuerta, la compuerta de la televisión, la compuerta del internet, la compuerta de todas esas cosas que nos suman adiciones y que hacen que se establezcan pecados y vicios en nuestras vidas. Y pasan los años y cada vez es más difícil conquistar esa fortaleza demoníaca. Hermanos que han pasado años y todavía son controlados por apetitos. ¿Y quién está detrás de todo eso? Satanás. 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 Esos pecados ocultos. Ocultos no sé de quién, porque de Dios no lo podemos ocultar. Y solamente sería efectivo si lo pudiésemos ocultar de Él. Que están ahí y que nos atan, nos amarran. Muchas veces, hermanos, estas fortalezas son plantadas, edificadas en base a la tolerancia con el pecado que personalmente tenemos cada uno de nosotros. Satanás usa las tentaciones, apela a nuestra concupiscencia, a los deseos carnales que tenemos. Nosotros somos consecuentes, no importa un día, no importa otro día. Eso no es tan importante. Y cuando viene a ver, estamos completamente controlados aquí, disminuidos e imposibilitados de recibir de parte del Señor las bendiciones de sus promesas. Una cosa más, y es muy importante, en el versículo 5 el apóstol Pablo dice, voy a leer desde el versículo 4, por favor atiendan, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en el Señor para destrucción de fortaleza, y luego dice, derribando lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, dice, y apresando todo pensamiento para llevarlo cautivo a nuestro Señor Jesucristo. Estas fortalezas demoníacas no deben ser de ninguna manera conquistadas por nosotros. Deben ser destruidas. Destruidas. Las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en el Señor para, no dice conquistar esa fortaleza, sino para destruirla. El caso de Jericó, la orden era destruir la ciudad completamente, la ciudad con todo lo que hubiera ahí. Y cuando más se adentraron dentro de la tierra prometida y el Señor les mandó a destruir las ciudades y los habitantes de esas ciudades, como un juicio divino por su idolatría y por su maldad. Y los judíos no lo hicieron, los israelitas no lo hicieron, cada uno de ellos se constituyeron, por no haberlos destruido, por haberlos simplemente conquistado, se constituyeron a la postre, o sea, al cabo del tiempo, en tropiezo y motivo de pecado. Hay cosas que sencillamente nosotros tenemos que, en el poder del Señor, echarlo a un lado y destruirlo completamente. Pero estas fortalezas solamente van a ser destruidas cuando hagamos lo que el Señor dice aquí. Versículo 5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Todavía me siguen? ¿Me siguen? Es la única manera. Cónchole, debimos haber estudiado este pasaje hace como 6 meses atrás o un año atrás. Hermanos, nosotros no podemos evitar que nos afloren malos pensamientos.
pero sí podemos, sin lugar a dudas, rechazarlos. Sobre todo nosotros que tenemos la mente de Cristo. Los malos pensamientos van a venir. El diablo va a tratar de erigir fortalezas ahí, que se queden ahí, que estén pendientes ahí, y que obren en nosotros al punto tal que dominen nuestras emociones y nos lleve a tomar actitudes que nos conduzcan a un comportamiento dispar completamente a la voluntad de Dios, a su palabra revelada, que van a ser el gran obstáculo para que podamos alcanzar las promesas del Señor para nosotros, los propósitos del Señor para nosotros. Pero nosotros no tenemos de ninguna manera que permitirlo, que aceptarlo. Recientemente me dijo mi esposa en una ocasión en la cual yo estaba muy atemorizado, me dijo, ¿no te das cuenta que Satanás quiere que tú temas? Y yo no me daba cuenta. Me estaba atemorizando. Y yo no me daba cuenta, simplemente estaba sucediendo. Todo pensamiento que no sea consistente con la voluntad del Señor, que no sea consistente con el carácter de nuestro Señor Jesucristo, debe ser rechazado. A eso es que se refiere el texto cuando dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y cuando viene a nuestra mente un pensamiento que no va de acuerdo a lo que Dios quiere, a lo que es la voluntad de Dios, nosotros tenemos que echarlo a un lado. Tenemos que echarlo a un lado. Tenemos que someterlo a la voluntad de Dios, llevarlo cautivo, apresarlo y decirle, no voy a pensar en eso. ¿Que es fácil? Doy testimonio de que no es fácil. ¿De que es posible? Sí. ¿Que es lo que Dios quiere? También. Y que si nosotros nos empleamos con las armas espirituales, aquellas que son poderosas en el Señor para la destrucción de fortalezas, seguramente, en nuestra dependencia total del Señor, vamos a poder destruir estos baluartes. Sí, claro que sí. Cada pensamiento que venga a nuestra mente y sea un pensamiento que no honre al Señor Jesucristo, debemos rechazarlo. Y lo grande del caso es que no estamos hablando de un único baluarte, una única fortaleza, sino de muchas. Algunas que estaban ahí desde antes de convertirnos, otras que hemos permitido que se vayan levantando como consecuencia de nuestra debilidad espiritual. Y tenemos que estar alerta, porque destruyendo una fortaleza, el adversario va a tratar de levantar otra, donde se va a parapetar en nuestra mente y desde ahí va a tratar de influir sobre nuestras emociones a fin de que nosotros actuemos con una conducta impropia a nuestra naturaleza espiritual, como creyentes, como hijos de Dios. Hermanos, los hermanos de Corinto eran personas muy superficiales. Eran superficiales porque ellos interpretaban mal la mansedumbre y la ternura del apóstol Pablo y creían que se trataba simplemente de debilidad. Eran superficiales cuando ellos confundían el hecho de tener una naturaleza carnal con tener una conducta carnal. Eran superficiales porque ellos pretendían con armas carnales destruir fortalezas espirituales. Y el apóstol Pablo tiene que aclarárselo. Decir, no es con armas carnales, sino con armas espirituales que son poderosas para la destrucción de fortalezas. Eran superficiales porque ellos subestimaban el peligro que representan esas fortalezas espirituales en las vidas de ellos. Y por eso estaba la iglesia de Corinto como estaba. Y por eso los hermanos de Corinto estaban como estaban. A pesar de toda la gracia y la misericordia manifestada por Dios para con ellos. Y finalmente, hermanos, eran superficiales porque ellos sobreestimaban el hecho de ser cristianos. Ellos se sobreestimaban, vamos a decir. Se sobreestimaban a sí mismos por el solo hecho de ser cristianos. Cuando en el versículo 7 el apóstol Pablo le dice que ellos no son nada más que unos superficiales, le dice, miráis las cosas según las apariencias, según la apariencia, ¿lo ven? Le dice, si alguno está persuadido de que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo,
así también nosotros somos de Cristo. Ellos decían, no, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Y con que yo sea de Cristo es suficiente. El apóstol Pablo, el cual era menospreciado por ellos, dice, yo también soy de Cristo. Y yo utilizo las armas espirituales para destruir fortalezas. Porque esos baluartes sencillamente hay que tirarlo por tierra y es necesario llevar todo pensamiento sujeto o cautivo a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, somos exhortados aquí para pensar en las cosas del Espíritu. El propio apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Dice, los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Consecuentemente, la exhortación es a poner aquí en nuestra mente, donde el diablo quiere establecer baluartes, fortalezas inexpugnables que no podamos vencerlas, poner aquí, ¿qué cosas? Las cosas de arriba, las cosas espirituales. Ocupar nuestra mente en las cosas del Espíritu de Dios. Ustedes saben cuáles son las cosas del Espíritu de Dios. Bueno, hay una que podemos mencionar, ¿verdad? Muy clara. Ya leímos hace un rato sobre ello cuando hablábamos de la espada del Espíritu. La palabra de Dios, hay que llenar nuestra mente de la palabra de Dios. De manera que podamos cotejar lo que estamos pensando con lo que Dios dice. La espada del Espíritu, la palabra de Dios. Hay una exhortación en Filipenses capítulo 4, versículo 8, cuando dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Vuelvo y lo leo. Por lo demás, hermanos, dice el apóstol Pablo a los filipenses, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, todo lo que sea virtuoso, tenga virtud alguna, todo lo que sea digno de alabarse, dice, en eso pensad, dice, y lo que oíste y vistes y recibiste de mí, dice el apóstol Pablo, eso haced. En otras palabras, aunque somos cristianos, no podemos estar con ínfulas como lo hacían los corintios. Aunque somos cristianos, somos vulnerables a que Satanás siembre, edifique baluartes que sencillamente nos impidan crecer en la vida cristiana. Y consecuentemente, nosotros tenemos que llenar esta mente y ocupar esta mente de las cosas del Señor. De las cosas del Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahí está el consejo muy claro. Hermano mío, si tú no puedes ver más allá de lo que es superficial, estás igual que los hermanos de Corintios. Si eso es lo que vemos, lo que está sucediendo y lo que se presenta delante de nuestros ojos, no estamos viendo la cosa con la profundidad de vida. No lo estamos viendo así. Hay fortalezas satánicas que no nos permiten avanzar en nuestra vida cristiana. Y nosotros sabemos que estas fortalezas no vamos a poder controlarlas ni dominarlas. Entonces lo que tenemos que hacer es demolerlas, destruirlas. Destruirlas. ¿Y cómo? Bombardeando nuestra mente y nuestros corazones. ¿Con qué cosa? Dice el texto aquí. Con lo que honra al Señor. Llevando cautivo todo pensamiento a nuestro Señor Jesucristo. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer. Estoy seguro de que contamos con el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Y en eso estoy empeñado, en identificar cuáles son esas fortalezas que Satanás ha sembrado en mi mente, que están afectando en mi actitud y en mi conducta, para en el poder del Señor y del Espíritu Santo
a echarlas por tierra, contrarrestarlas con las armas de nuestra milicia, las cuales no son carnales, sino que son espirituales y más que eso son poderosas en el Señor para destruirlas, esas fortalezas. ¿Alguien quiere acompañarme en ese propósito? ¿Alguien? Amén. Vamos a hacer. Oramos. Padre, reconocemos nuestra vulnerabilidad, Señor, y reconocemos, Señor, tu poder, tu soberanía y tu grandeza. Perdóname, Señor, a mí, por las veces que mi fe, Señor, ha fallado, Señor, te he fallado a ti. Y te doy gracias por aquellos hermanos y personas que tú has utilizado, Señor, para abrirme los ojos, Señor, y permitirme ver más allá de lo que está sucediendo en el momento. Oh Padre, te doy gracias sobre todo por tu palabra, Señor, porque es clara, Señor, y siempre en ella tenemos luz, Señor. Te ruego, Señor, que nos protejas como iglesia y como hijos tuyos individualmente. Y nos concedas, Señor, utilizar las armas espirituales apropiadamente, Señor, en el poder del Espíritu Santo, para echar por tierra esos baluartes que Satanás ha puesto en nuestras mentes, Señor. No permita, Señor, que dominen nuestra actitud y nuestra conducta, Señor. Ayúdanos a seguir adelante y a echar mano de todas tus promesas, Señor, todas y cada una de ellas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.